Hola, un saludo muy cordial a toda nuestra comunidad gremial y seguidores de las redes sociales del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Bienvenidos a la edición semanal del programa Hablemos de Enfermería. De parte de la Unidad de Comunicaciones les agradecemos por estarnos acompañando a través del Facebook Live y YouTube. En el programa Hablemos de Enfermería nos hemos caracterizado por llevarles a ustedes las entrevistas de los principales personajes de enfermería nacional e internacional, su historia y trabajo en este bello arte y oficio profesional como lo es la enfermería. Sin embargo, el esfuerzo dedicado a la construcción de un mundo mejor y más humano como lo representa la gestión del cuidado conlleva a que muchas mujeres y hombres entreguen más que solo su trabajo, entreguen su espíritu y su vida en el desarrollo de la enfermería. En esta ocasión les presentamos un sentido homenaje póstumo en honor al legado imborrable de una de las pioneras de la fundación del actual Colegio de Enfermeras de Costa Rica y destacada líder de la Escuela de Enfermería en este país. Hablamos de la máster Irma Sandoval Bonilla, quien el pasado jueves 17 de agosto partió de este mundo terrenal dejando una huella profunda. Irma Sandoval Bonilla no solo fue una eminente autoridad en la docencia universitaria, sino también una enfermera apasionada que dedicó su vida al bienestar de los demás. Nacida el 1 de octubre de 1929 en San José, Costa Rica, Irma Sandoval Bonilla fue estudiante de la Escuela de Enfermería en el periodo 1948-1951. En su época de alumna fue presidenta del Consejo Estudiantil, representante ante el Consejo de Profesores y dirigió movimientos para lograr calidad de la enseñanza, así como un mejor bienestar estudiantil. El 12 de diciembre de 1951 se gradúa como enfermera y obstétrica, siendo beneficiada por la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, quien le ofreció una beca para estudiar un año en Chile y especializarse en el ámbito de enfermedades transmisibles, con el fin de contar con una profesional en dicha área en nuestro país. Durante su desarrollo académico, marcado por esfuerzo y excelencia, la llevó a que en el año 1965 obtuviera el bachillerato en Ciencias de la Enfermería de la Universidad Católica de Ponce en Puerto Rico. Posteriormente, en 1970, recibe el grado de Maestría en Enseñanza y Administración en Enfermería Universitaria por la Wayne University Detroit en Estados Unidos, galardón que la impulsó luego a proseguir sus estudios superiores y obtener un máster en educación con énfasis en administración escolar de la Universidad Católica de Ponce en Puerto Rico. Asimismo, formó parte del cuerpo docente de la Escuela de Enfermería en el periodo 1952 a 1986. Paralelo a ello, fue subdirectora de la Escuela de Enfermería en los años 1959 y 1971, llegando a ser parte del patronato de la Escuela de Enfermería. En los años 1971 a 1982 fue directora de la Escuela de Enfermería. Sin duda, Irma Sandoval Bonilla no solo fue destacada como docente y como decana, sino también como el mismo símbolo de espíritu educativo. Este hecho fue enmarcado en la Cátedra de Enfermería Irma Sandoval Bonilla, creada por la Universidad Adventista Centroamericana. Como cereza del pastel, participó como representante de Costa Rica a la beca 3M, concursando con los demás países que pertenecen al Consejo Internacional de Enfermería, el CIE, siendo la única enfermera costarricense en obtener beca a nivel mundial en el año 1974. Su experiencia, credibilidad y excelencia fue solicitada por comisiones, asesoramiento de la OPS-OMS, asesora de la Facultad de Medicina, talleres, congresos profesionales sobre temas de la disciplina enfermera. Por su parte, su paso en nuestra institución
fue no solo como fundadora del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, ya que también se destacó como miembro del primer tribunal examinador de nuestra corporación en el periodo 1960 a 1962. Además, fungió como fiscal de la corporación en el año 1962 a 1964 y posteriormente como presidenta de la misma corporación en 1973 a 1975. Asimismo, fue autora de un sinnúmero de artículos para revistas, congresos y medios profesionales, además de ser impulsora de proyectos y planes que hoy son aplicables en la carrera. Irma Sandoval sin duda recibió reconocimientos en su vida profesional, entre los que destacamos en el año de 1982, cuando el Colegio de Enfermeras de Costa Rica le otorga reconocimiento por su labor como directora de la Escuela de Enfermería. Además, el título de honoris causa el 9 de mayo de 1988 por su distinguida labor para la Enfermería Nacional. Fue declarada como profesora emérita de la Escuela de Enfermería de Costa Rica. Por eso, hoy la Unidad de Comunicación agradece el trabajo de la enfermera Ana María Arias Calderón y el historiador, el licenciado Gustavo Rodríguez, funcionario de nuestra corporación, por facilitarnos la última entrevista inédita hecha desde hace unos pocos años a esta ilustre y hoy recordada doctora Irma Sandoval Bonilla, benemérita de la enfermería costarricense. Acompáñenos a ver esta entrevista especial a continuación. ¿Qué la inspiró a elegir la enfermería como su campo de estudio y cuáles fueron sus vivencias como estudiante? Bueno, yo empecé a estudiar enfermería, creo que por algo muy común, algo que yo cuento y la gente no me lo cree mucho, pero así fue. Yo era estudiante del Colegio María Auxiliadora, desde primaria. Hice todo mi primaria y mi secundaria y me gradué y saqué mi bachillerato en enfermería en el Colegio María Auxiliadora. Y en ese tiempo yo viajaba en unos camiones plateados que eran los únicos que hacían el recorrido hasta el Colegio María Auxiliadora. Esa es como una anécdota que me pasó y que la figura de esta persona me impactó. Es el primer momento en que yo pensé que bueno, a mí me gustaría ser enfermera, pero sé que tal vez lo pensé muy niña porque la mujer que yo veía montarse todas las mañanas en una esquina era una mujer como muy impactante, muy sensitiva a las otras personas y me llamaba la atención como ella era bondadosa. Resulta que esta muchacha que se montaba en el camión vestida de enfermera, todo el mundo la volvió a ver porque en ese tiempo en que yo estudiaba, entonces yo estaba como en tercero o cuarto grado, así, hace su tiempo, y en ese tiempo, pues la enfermería realmente tuvo en Costa Rica el mismo proceso que en otros países, que en la misma Inglaterra donde nació enfermería. La enfermería, Florence Nightingale, cuando pidió mujeres de la nobleza que la acompañaran a la guerra de Crimea, porque era una mujer de nobleza, pero con intenciones muy humanitarias, le contestaron que sí, y pidieron a las señoras de la nobleza quienes querían ir a ayudar a la guerra de Crimea. Y ninguna quiso ir, porque ahí estaban los soldados, porque la mujer no se podía acercar mucho a los hombres, porque estaban heridos, etcétera, etcétera. Entonces le dieron mujeres de la cárcel, detenidas de la cárcel, mujeres prostitutas, mujeres viudas, mujeres adictas a drogas,
Esas fueron las personas que acompañaron a Florence Nightingale a su trabajo en Crimea. Y entonces no podemos hablar que la vocación de la enfermería fuera como muy favorable para la comunidad. Pero esto evolucionó con el tiempo y con el papel que hizo Florence Nightingale, inclusive instituyendo en los hospitales sistemas de salud, sistemas de atención, que bajó los índices de mortalidad a mucho más bajo de lo que hacían los médicos curando heridas, únicamente abriendo las ventanas, dejando que el sol entrara, dejando que el viento entrara, poniendo los heridos al sol, que pusieron las heridas al sol, limpias con agua y jabón y todo, y antes era taparlos y dejarlos ahí escondidos. Bueno, eso es punto y aparte. Esa mujer a mí me impactó porque era muy gentil con las personas y resulta que era Steinfort, de apellido Steinfort. Más tarde, cuando yo ya fui mayor y enfermera y visité Guatemala en una oportunidad, me encontré una hermana de la Caridad que era la presidenta y la directora de la Escuela de Enfermería de Guatemala. Y pregunté cómo se llamaba y me dijeron, ella es Dr. Steinfort. Y yo me recordé que ella era uno de los puntos que había desatado pues mi vocación. Y le pregunté, ¿usted es de Costa Rica? Me dice, sí, soy de Costa Rica. ¿Y usted viajaba en el camión tal? Sí, yo viajaba en el camión tal. Esa es una anécdota. Me encontré con ella en un punto en que ella es hermana de la Caridad y enfermera. Entonces yo pienso que el destino ya está marcado de antemano por algo superior, por algo espiritual que te encamina hacia donde tenés que ir. La verdad es que nosotros a veces lo torcemos, pero todos tenemos, el destino ya está programado como yo leo mucha literatura de eso, y entonces creo que el ser humano no es usted y yo. Somos una sola persona dividida en varias partículas, pero todas tenemos el mismo espíritu y la misma conciencia. Y todos estamos unidos por esa conciencia y por ese amor a lo que nosotros llamamos nuestro Dios. Porque Él dio solo un soplo a una sola mujer. Y digo, a ese soplo fue el soplo divino en que Él se encarnó en nosotros. Que preguntamos dónde está Dios, Dios está dentro. Y bueno, me decidí a estudiar enfermería también porque en mi familia hay antecedentes de enfermeras. La hermana de mi mamá, la segunda hermana de mi mamá, Sarita Bonilla, fue la primera enfermera obstétrica de Cartago. Y ella hacía los partos, se montaba a caballo cuando la llamaba, llevaba todas sus alforjas llenas con los instrumentos e iba a los hogares a hacer los partos. Entonces esos cuentos nos los contaba mamá, que Sarita iba para acá, que Sarita iba para allá. Sarita Sandoval, Sarita Bonilla, ella Bonilla no, ella era hermana del segundo matrimonio del abuelo mío. Ella era Sarita Umaña, creo que era Sarita Umaña. La cuestión es que ella se hizo enfermera y trabajó de jefe en la sala de operaciones del San Juan de Dios y posteriormente emigró hacia los Estados Unidos y allá vivió muchísimo tiempo. Regresó y murió aquí de un cáncer, ya una persona de unos 50, 60 años. Luego otras personas fueron impactándome más y viéndolas, realmente creía que la enfermería era la profesión que a mí me gustaba. Las compañeras mías del bachillerato en enfermería en ese tiempo, yo quiero decir que la gente era muy como separatistas de la gente que era más pobre. Aquí pensamos que no, y nosotros no éramos ricos tampoco. Nosotros éramos una familia de clase media. Mi papá era ingeniero con ciertas posibilidades, pero éramos muchos hermanos y éramos una familia de la clase media común y corriente. Nunca fuimos aristócratas ni metidos en la sociedad, jamás. Siempre fuimos gente humilde, viviendo del salario de mi papá, estudiando todos en colegios particulares, sí, pero porque él tenía el medio para pagarnos, pero tampoco pertenecíamos a esa clase. De todas formas, mi tía influyó muchísimo en que yo estudiara enfermería también. Tengo también un antecedente muy lejano de un sacerdote que fue primo de ellas,
que también se dedicó como misionero a cuidar enfermos. Y todas esas leyendas en la familia, pues, como que iban motivando un poco la vocación que yo tenía, y rápidamente yo fui y le dije a mi mamá. Mi mamá era una madre muy comprensiva, una madre que atendía las necesidades de sus hijos, y me dijo, sí, yo te acompaño. Y me fui al San Juan de Dios con mi mamá. Y ahí estaba ¿cómo se llama? Hasta la monja chiquitita, esa chiquitita. La directora del Hospital San Juan de Dios en ese tiempo. Y yo le conté la historia y me dijo, no tiene ningún problema, dice. Vamos a matricularla en la enfermería. Yo me matriculé, estuve feliz, me dijeron cuándo tenía que ir. Cuando yo llegué a mi casa, mi hermano me dijo, ya yo te matriculé en microbiología. Y pues yo no voy a ir a ninguna microbiología, yo siempre tuve mi carácter, desde pequeña. Yo estoy matriculada en enfermería. Y en enfermería me quedé. A mis hermanos varones hablaban pestes de las enfermeras en la mesa, que eran esto, que eran lo otro, que aquí, que allá, que aquí, que allá, que cosas malas, porque eran varones jóvenes, entonces se burlaban, se reían y todo. Bueno, yo entré a estudiar la enfermería y seguí en una escuela dirigida por una monja y enseñada por monjas. No teníamos muchas profesoras, teníamos pocas profesoras. Yo me gradué e inmediatamente fui invitada a participar como profesora de la escuela de enfermería, que se estaba reorganizando bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud. Habían aquí en este país como 10 enfermeras de diferentes especialidades que llegaron cuando yo estaba en tercer año de la escuela de las monjas, digamos, la escuela de las monjas, que pertenecía a las Hermanas de la Caridad. Yo estaba en tercer año, llegaron 10 o más profesoras de diferentes países, de Estados Unidos, de Centroamérica, de muchas de Panamá, y a reorganizar el plan de estudios. Y ellas fueron introduciendo en ese tercer año algunos elementos ya propios de una carrera mucho más adelantada de la que estábamos nosotros. Como practicante, ¿cuál era su trabajo en los hospitales? Nosotras, desde primer año, en esa escuela de enfermería, teníamos 3 meses de preparación en escuela, básicos, y luego íbamos directamente a los hospitales prácticamente solas. ¿Solas por qué razón? Porque no habían médicos tampoco, no había escuela de medicina. Entonces los médicos que llegaban por año eran 2, 3, de Bélgica, de Alemania, de aquí, de allá, y eran todos como unos semidioses. Entonces nosotros, las estudiantes de enfermería, teníamos que asumir las funciones totalmente de todo lo que pasara en los servicios, en los salones. No habían auxiliares de enfermería, ni habían misceláneos que limpiaran los pisos. Entonces a nosotras en tercer año nos tocaba limpiar el salón, limpiar las camas, botar todo lo que fueran bidés, cuestiones de heridas, y en unos grandes recipientes que habían eléctricos con agua caliente, teníamos que limpiar en los inodoros y meter los bidés ahí y darles tiempo para que estuvieran. Entonces nos tocaba suturar a veces algunas heridas, tomar toda la responsabilidad hasta patológica del paciente, porque los médicos eran 10, qué sé yo, para el San Juan de Dios. Pasaban en la mañana y no volvían a aparecer en todo el día. Y nosotros teníamos que tomar las decisiones en relación a esos pacientes. Llamamos por teléfono, es cierto. Teníamos una enfermera jefe que andaba por todo el hospital, pero eso era como encontrar una aguja en un pajar, ¿verdad? Ella nunca contestaba, si ya voy, estoy en maternidad, ahorita abajo. Mientras tanto el señor estaba ya con la boca abierta, y uno, ¿qué hacía? Tomar las medidas del caso. Entonces, ¿en qué hospital estudiamos nosotros? Las chicas de ahora van muy bien. No, yo no quiero criticar en manera alguna a las muchachas, son muy buenas, pero ellas aprenden bajo un sistema regulado y ya instalado en la institución. Nosotros estudiamos a trompicones en los hospitales, que eran muy buenos, y los pacientes buenos,
aprendimos, yo le puedo decir que yo aprendí con el doctor Guido Miranda, que fue nuestro profesor de patología y de cirugía, más que un médico interno. Nos tenía hacia el puño y sabíamos hacer de todo y ojo clínico. Él nos enseñó lo que era observar los síntomas del paciente y observar el comportamiento del paciente. Nosotros éramos jovencitas, todas jovencitas, y teníamos que quedarnos en los 3 turnos. A mí me tocaba quedarme de casi 19 años en turnos de 10 a 6. Mis hermanos que me criticaban venían a dejarme al hospital y a esperarme en el hospital a la salida para llevarme a la casa. Así que fueron unos años muy duros para nosotras. ¿Por qué? Porque teníamos que entrar a las 6 de la mañana a oír los reportes y usted tiene 60 pacientes, usted Irma le queda con 60 pacientes, a usted le quedan nosotros 60, y entonces ahí yo tenía que jugármelas con los 60 pacientes. ¿Qué pasó? Pues que usted aprende también, no solo por lo que le dicen, sino por la experiencia que tiene con los pacientes. ¿Qué hicimos nosotros? Clasificar nuestros pacientes, los graves, los menos graves, los que están de levantarse de cama. Entonces primero los más graves, y de entrar, como nos decía la hermana de Caridad, entren y levanten las cobijas. Levanten las cobijas de los pacientes y vean a los operados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces uno cree que el operado está calladito, durmiendo así, y lo que está es muertito o sangrando de una herida, de una operación que le hicieron en la noche, ¿verdad? Y uno lo ve que está bien. Entonces nos acostumbramos desde esa época a entrar y ver a todos los pacientes cómo estaba la herida, cómo estaba el paciente. Es decir, hablar con el paciente. Hablar con los pacientes, cómo pasó la noche, qué tiene el día, le duele aquí, le duele allá, le quilla, a tocar al paciente. Eso se ha perdido indiscutiblemente. Pero también tenemos que abonar eso al aumento de la tecnología, al aumento de la enfermera está en una pantalla mirando todo el tiempo, no tiene que levantarse y ir a tocar nada. Nosotros teníamos que hacer todo a mano y caminando. Y de ahí salir usted a las 6 de la mañana a desayunar y irse a clases a las 7, cuando nos tocaba turno de noche, sin dormir. Y hasta las 2 de la tarde otra vez volver a entrar al turno y 1 hora o 2 horas para dormir. Así que estudiar enfermería en el tiempo que yo estudié era muy duro. Era bastante duro, pero fue mejor la enseñanza hasta esta hora. Yo tengo mucha capacidad para el diagnóstico. ¿Por qué? Porque toqué, porque vi, porque exprimí, porque oí, porque sentí al paciente. Pero ahora venir solo un paciente de una pantalla de televisión a sus ojos no es lo mismo que un paciente directo a sus ojos. No critico el sistema, no, indudablemente tiene que ser así, porque el mundo ha crecido y las cosas son diferentes. Yo nada más trato de contarles cuál es mi historia y cuál es mi desarrollo como enfermera. Yo estudié enfermería porque quería ser enfermera, no porque quería ganarme un salario fácilmente, sino porque yo amaba esta carrera, amo esta carrera. Amo a los pacientes, soñaba y lloraba con ellos, y cuando alguno se me iba, yo también estaba de duelo. Así que yo me siento muy complacida y sé, sin llegar a decir cosas excepcionales de mi persona, ni querer ser una persona que quiere retratarse ante ustedes como alguien muy especial, porque no soy, pero sé que soy una persona que viví una vida plena en la carrera de enfermería. Fue la etapa más feliz de mi vida. Fue el camino que el Señor me señaló, en el que no miré ni a la derecha ni a la izquierda. Miré hacia el frente siempre, austeando los problemas a un lado y al otro, y llegando, caminando recto por ese camino a lograr mi objetivo, que era ser enfermera. Cuando trabajé en la escuela de enfermería, ya yo tenía una gran experiencia. En la sala de partos, un 31 de diciembre, estaba yo en 3er año
y me tocó estar sola en la sala de partos porque no había quien llegara. Yo corría de un lado, no puje todavía, espérese, no puje, espérese señora, ya voy señora, solita, sin que llegara la enfermera, nadie, porque no había nadie, no había nadie. Al interno yo lo llamaba y le decía, doctor, venga, venga, rápido, porque el interno venía igual que yo, a veces peor que yo. Nosotros hacíamos episiotomías, suturábamos las episiotomías, hacíamos empaques uterinos, Ana, empaques uterinos. Si había una hemorragia, igual que el médico, para hacer un empaque uterino hay que tener mucho, porque puedes hacer una ruptura uterina, y hacíamos empaques uterinos. ¿Cuántas personas, cuántas mujeres se salvaron por eso? Pues yo diría que bastantes. Cada etapa es importante. La etapa de nosotros fue la etapa de arar la tierra y preparar la semilla. La etapa que están viviendo las muchachas ahora es de colectar, cuidar la planta para que eche más semillas y ir progresando, abonando la planta siempre, abonando la planta siempre. Si cada etapa será importante. La enfermería de hoy es una enfermería técnica, la que corresponde a este ciclo y de vida, el que están viviendo todos ustedes, algunos millennials que andan por ahí medio locos, pero otros son muy inteligentes, y uno ve y se asombra de ver en la televisión gerentes financieros, gerentes de aquí, muchachos así, jóvenes como ustedes. Antes, los jóvenes así como ustedes no podían llegar a esos puestos si no tenían barba y un bigote y una voz ronca, más ronca de la que tienen ahora. Ahora uno los ve que son muy brillantes, que son inventores, que son científicos, que tienen muchos premios, porque es otra etapa de la evolución del hombre. Y nosotros nos tocó vivir una etapa muy buena también. Renovamos nuestra imagen. Con el nuevo diseño de la licencia profesional, el Colegio de Enfermeras de Costa Rica garantiza mayores estándares de calidad y seguridad para una acreditación confiable. Recuerde que si porta la licencia con el diseño anterior, podrá seguir utilizándola siempre y cuando ésta no se encuentre vencida. Los falsos profesionales de enfermería existen y estos atentan la atención de la salud de la población, ocasionando daños irreversibles. Exija la licencia al profesional de enfermería y no ponga en manos de cualquiera su vida ni la de su familia. Denuncie al 2519-6805. El Colegio de Enfermeras de Costa Rica vela por su bienestar y seguridad. ¿Sabías que el Colegio de Enfermeras de Costa Rica tiene a tu disposición una gran variedad de convenios para vos y tu familia? Así es, ahora podés disfrutar de beneficios en servicios de salud, educación, entretenimiento y muchos más. Por eso te invitamos a que conozcas todos los convenios disponibles para vos en el sitio web enfermería.cr y en nuestras plataformas de servicio. No esperes más y aprovecha estas oportunidades. El Colegio de Enfermeras de Costa Rica, siempre a tu lado.
¿Cuál fue su experiencia en la obtención de becas para estudiar en el extranjero? Yo no me conformé con ser solo enfermera, hice el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica y gané la admisión y siendo enfermera hice mis estudios generales en la Universidad de Costa Rica y me matriculé en la carrera de trabajo social, que era la que más se relacionaba con lo que estaba haciendo yo. Antes de irme a estudiar el bachillerato, ya yo casi había cursado el 95% de la carrera de trabajo social. Llegó una consultora de la OMS y me dijo que yo estaba preparada para ir a hacer un bachillerato afuera, que si yo quería ser trabajadora social. Digo, no quiero ser ninguna trabajadora social. Yo soy enfermera. Yo quiero saber trabajo social para ayudar más en mi carrera, pero no quiero ser trabajadora social. Entonces me fui a la Universidad de Wayne University en Minnesota, ¿cómo se llama? En Michigan. Estuve 1 año y pico ahí estudiando. Me matriculé en bachillerato y algunas asignaturas de maestría mezcladas con algunas de bachillerato, sin llevar la carrera en sí, sino cogiendo las materias que yo creía que me iban a servir. Y después estuve una pasantía en la Universidad de Toronto, en Canadá, y tuve la oportunidad de ser la primera enfermera costarricense que con un grupo de médicos de Costa Rica, de toda la América, fuimos al pedagógico chileno, donde se inauguró el primer curso para docentes médicos y enfermeras. Y estuve 1 año y pico, 1 año y medio en Chile, y estudié la carrera de docencia para enseñar enfermería. Volví otra vez a ganar una beca, pero esta vez la beca que yo gané no fue una beca de la OMS, sino una beca de las Naciones Unidas en la que yo concursé. Habían 95 candidatos disponibles, seleccionados. De los 95 estudiantes, una sola beca era. De los 95 estudiantes fuimos seleccionados 3 y de los 3 me dieron la beca a mí. Así es que yo me sentí muy congratulada, recibí un título aquí y allá y fui a hacer la maestría con esa beca de las Naciones Unidas. Luego tuve muchas oportunidades, de contarlas sería quedarme aquí toda la tarde, y agradezco en primer lugar a mi Dios que me dio esta oportunidad en la vida, que me señaló el camino y sobre todo que me dejó una experiencia de lo que es el ser humano en la etapa más difícil de su vida, que es cuando se acerca la muerte. Cuando se acerca la muerte, el ser humano es verdaderamente el ser humano. Es el verdadero soplo del Señor ahí. Entonces, eso en la juventud tal vez no lo aprecié. No lo aprecié porque yo soy una persona muy expurgadora de las cosas. Siempre leo muchísimo, por supuesto, ahora ya no leo tanto, pero leía muchísimo. Y siempre pues uno se vuelve disperso cuando está envuelto en tanto problema y a veces se aleja de Dios. Y yo sigo pensando que Él es el que nos tiene designados, qué es lo que es cada uno y cómo debe ser. Y la vejez me ha dado eso. ¿Cómo se desarrollaron los acontecimientos y antecedentes que llevaron la aprobación de la Ley 2343, la cual estableció el Colegio de Enfermeras de Costa Rica? El Colegio de Enfermeras se hizo por todas las enfermeras de los hospitales, las enfermeras de salud pública y las enfermeras docentes. Las enfermeras docentes tuvimos mucha influencia en la redacción, inclusive la redacción de la ley se llevaba a cabo en las oficinas de la Escuela de Enfermería. Que yo recuerde, las personas que asistían ahí eran Elisa María de Alpizar, Angelita Rosés, Estelia Marín, Quesada. ¿Quién era la otra persona que iba por ahí?
hay alguien que se me escapa, porque eran 5 personas, se reunían año a año y en un momento Vilma Culling fue secretaria en un momento que se graduó y en otro momento yo fui secretaria del colegio. Todas las reuniones se hacían en la oficina de la dirección de la escuela, todas. Y yo digo que escogieron un muy buen abogado. El abogado que las guió a cómo hacer la ley en forma de ley y lo que podía ser aceptado y no aceptado, el asesor. Fue el que redactó realmente la ley para que fuera ya con todo el protocolo necesario a la Asamblea Legislativa. Cuando se redactó esa ley y se mandó a la Asamblea Legislativa, hubo un movimiento de las auxiliares de enfermería. Ya estaban las auxiliares de enfermería bajo el Colegio de Enfermeras, bajo la Asociación de Enfermeras. Hubo un movimiento de enfermería de las auxiliares sindicadas, el sindicato de enfermeras auxiliares, aquí es la nuestra. Entonces se metieron, sobre todo, yo digo que por color político, con algunas personas que tenían mucha voz en el Congreso, a tratar de separarse del colegio y a formar ellas su asociación aparte del colegio, para no pagar y todas esas cosas. Y hubo una manifestación en la calle enorme, de las enfermeras por un lado y de las auxiliares por el otro lado. Y entonces sucede que nosotros fuimos a las barras. Yo fui con un grupo de estudiantes a las barras y ellas iban por otro lado con otro grupo a los lugares por ahí, aledaños al Congreso. Y había mucha ebullición política alrededor. Por eso yo les he dicho siempre, no toquen la ley. Vea qué sabios son los médicos. Los médicos nunca tocan su ley. Ellos hacen los cambios así, chiquitos, cositas pequeñas. Pero tratar de meter una ley en estos momentos de ningún colegio a la Asamblea Legislativa es muy peligroso, muy peligroso, muy peligroso. Que las auxiliares se suelten, muy peligroso. Entonces, Aide Badilla fue. De abajo, los diputados estaban hasta aquí, de nosotros, ¿verdad? Aquel puño de mujeres en la calle, aquel puño de mujeres en las barras, estaban hasta aquí. Y era que ya tocaba dictaminar sobre la ley. Cuando estábamos en las barras, Aide Badilla, se nombró una comisión de los diputados para investigarnos por qué nosotros queremos una ley. Y hemos un grupo de enfermeras decidido que la persona que va a ir a defender ahí eso son vos. Digo, ya no, hombre, digo yo, a mí me van a matar, ustedes me mandan a todos como no. Digo, ya yo estoy como ese de la novela que le daban a paliza a él y el resto se quedaba cantando. No. Digo yo, otra de ustedes vaya, las que escribieron la ley. No, ellas dicen que tenés que seguir vos. Y yo fui. Eran como 7 diputados. Y ya me empezaron a preguntar, yo les conté, me preguntaron del currículum, que aquí, que allá. Entonces había un diputado que fue candidato a la presidencia y que murió. No me recuerdo el nombre de él. Él era diputado y había auspiciado a ser candidato, pero se murió. Entonces, bueno, era un hombre agudo para preguntar, era agudo. Me dice, ¿usted qué diferencia me puede decir? Yo acabo de estar en el hospital muy grave y pude ver que no hay diferencia entre los auxiliares y las enfermeras. Entonces digo, ¿usted qué le hacía a las auxiliares? Dice, me bañaba, me cambiaba la cama, me daba las medicinas, me atendía en todo lo que yo le pedía, era muy amable.
Me tomaba la temperatura, me tomaba la presión, me daba los medicamentos, y si lo mismo la enfermera. En la tarde me daba los medicamentos, me saludaba. ¿Y cuál es la diferencia entre una enfermera y una auxiliar de enfermería? Digo, mire, vamos a empezar por la preparación. La preparación de la enfermera es esta y esta y esta y esta y esta. En 3 años éramos en este tiempo. La del auxiliar es esta y esta y esta y esta en 1 año. Yo la del auxiliar la conocía mucho porque yo participé en la escritura del currículum de las auxiliares de enfermería. Entonces me dice que no entiendo todavía. Digo, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, hay un paciente con un problema cardíaco, que se lo estaba diciendo ya María, por cierto. Tiene un problema cardíaco y está recibiendo digital. El digital es un medicamento de doble, vamos a ver, de doble efecto. Si se da poca, no hace nada. Y si se da mucho, puede matar al paciente. Así que el digital hay que estarlo vigilando pie a pie a cómo va. Digo yo, este es un trabajo que hace la enfermera. La auxiliar no tiene la farmacología que tiene la enfermera. La enfermera tiene 1 año de farmacología y nosotros estudiamos todas las características de los hipnóticos, de los estos, de los otros y todo lo que pueden producir, las alteraciones que pueden producir. Si un paciente está recibiendo digital, yo tengo que tomarle y el paciente presenta una asfixia o presenta una taquicardia, es decir, se siente que está con usted tiene que ir y controlarle el pulso del paciente y escucharle el pulso apical, que es aquí, el pulso apical, y comparar si los dos están funcionando al unísono, igual, el de aquí y el de aquí. Si hay una diferencia entre el pulso de aquí con el de aquí, usted tiene que llamar al médico inmediatamente o suspender el digital. Porque el digital es el que le está produciendo ese del corazón, ¿verdad? Entonces le tenés que quitar el digital. Entonces me dice, ya le entendí. Ya le entendí. Esa es una pequeña diferencia. Ellas son indispensables. Las auxiliares son indispensables. Son personas muy bien preparadas para lo que están haciendo. Muy bien preparadas. No creo yo que la auxiliar dentro de su rol tenga que sentirse, es como nosotros. Podríamos decir, ¿qué diferencia hay entre nosotros y los médicos? Con el perdón de la audiencia, pero... ¿Cómo se logró asegurar la primera sede del Colegio de Enfermeras de Costa Rica? La construcción del edificio del colegio fue una aventura. Un cuento con un final feliz, porque el doctor Terán era el ministro y el doctor Terán era el íntimo amigo de nosotros. El doctor Terán amaba a las enfermeras, y como profesor era excelente. Entonces ahí estaba ese terreno que pertenecía al Ministerio de Salud Pública y él nos lo regaló. Nos regaló esa faja de terreno. Entonces el colegio hizo los préstamos con el Instituto Seguro, con qué sé yo no sé quién, y se empezó la construcción. Y eso fue un grupo de enfermeras que también estuvo trabajando, Araceli Sandoval, Dora Arroyo, Vilma Culling, un montón de gente muy interesada y el colegio salió. Además, hay que acotar que el colegio recibe buena moneda. Recibe buena moneda de todas las colegiadas. Es una cantidad de dinero muy representativo, lo mismo que la cantidad de dinero que reciben de las auxiliares de enfermería.
Con este material y homenaje póstumo cerramos en gran honor a una gran líder de la enfermería por todo su legado y huella imborrable. Les recordamos que este homenaje también quedará disponible para ustedes en nuestro canal de YouTube para su consulta. Esta ha sido una producción especial a cargo de la Unidad de Comunicaciones liderada por el ingeniero Federico Lancheros, Jorge Rojas en redes sociales y Priscila Fernández. Nos vemos un próximo viernes aquí en Hablemos de Enfermería.